Toño Sánchez, el presidente de la coordinadora, que procura ser discreto con él y que presente a José Manuel Laredo. Bueno, yo tengo que agradecer a José Manuel el embolado este así rápido en el que le hemos metido, porque él venía a Tenerife a pasar unos días tranquilamente, pero como me dijo que venía antes a Las Palmas y me dijo que venía a hablar también de este tema, digo, pues ya, si no te importa, ya que vienes a Tenerife, nos cuentas también. Y entonces hablé con Toño y Toño habló con Fermín y al final esto se ha organizado desde el martes, me parece así más o menos. O sea que gracias a todos y gracias a José Manuel. A José Manuel es que yo creo que no hay que presentarlo. Aquí hay algunos antiguos alumnos que se formaron leyéndolo y es una alegría ver que todavía lo recuerdan con cariño, además. Y bueno, pues José Manuel, aparte de ser uno, yo entiendo que es uno de los mejores economistas que hay en este país, claro, no es tan mediático como otros petardetes que hay por ahí, y entonces, bueno, pero para mí es una persona sabia y además cariñosa. Y ya está, hace muchos años que tenemos relación y que ha sido una relación en la que he aprendido mucho, intelectual y luego humanamente, porque es una persona muy cariñosa y muy tierna, ya lo verán ustedes si no lo conocen, así que yo no quiero darles las gracias, no voy a hacer el mérito, no voy a hablar de sus méritos. Él tiene un blog, El Rincón de Laredo, y ahí el que quiera puede entrar y ver toda su trayectoria profesional y en parte vital y emocional también, porque yo creo que cuando uno trabaja sobre estas cuestiones está trabajando también sobre uno mismo. Así que nada, darle las gracias otra vez por estar aquí y aquí estamos. Nada, pues gracias a vosotros y nada, y estoy contento con reencontrar pues, algunos amigos aquí en la isla. Hacía tiempo que no venía por Tenerife. Y bueno, en realidad el origen es que yo soy miembro del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y entonces, como se nos ha pedido pues opinar sobre el proyecto y esto, pues hemos tenido una reunión en Gran Canaria y allí pues con ese motivo había preparado, claro, trabajado el tema. Y entonces eso hemos tenido una reunión interna, por lo tanto, sin embargo había preparado un PowerPoint para ordenar mis ideas sobre este asunto y entonces cuando Federico Aguilera me dice, hombre, pero ¿por qué no intervienes aquí? Y digo, bueno, pues encantado, o sea, ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a... ¿qué es? No veo aquí dónde están las flechitas en este orden, ya he visto. Entonces, bueno, en primer lugar, empiezo con mi reflexión, dicho esto un poco el origen, porque vamos a hacer un dictamen sobre la ley, pero eso ya será, pues, porque a medida que hemos cambiado impresiones, pues los miembros del comité, pues ha habido ciertos consensos sobre algunos aspectos, pero en principio discrepancias, pero luego, bueno, pues se ha ido afinando un poco los problemas y es lo que plantea este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, yo veo es que el proyecto no plantea el contexto en el que cae esto, ¿no? Porque, claro, parece que es descontextualizado, su objetivo es simplificar, racionalizar, renovar el marco normativo del suelo. Bueno, es que en primer lugar hay que subrayar y conocer bien el contexto, y es que pese a los controles del planeamiento, Canarias acaba de vivir una potente burbuja inmobiliaria con consecuencias económicas, ecológicas y territoriales muy graves, que, bueno, vamos a mostrar un poco los problemas que plantea todo esto. Y entonces surge el proyecto que soslaya ese contexto, parece que cayera pues un poco en el vacío, y su objetivo declarado es, como digo, simplificar, racionalizar y renovar el marco normativo sobre el suelo, advirtiendo que ello no implica ni exige la vuelta atrás sobre decisiones que afectan al territorio, que por su trascendencia y consolidación en nuestra cultura territorial
bien pueden calificarse de estructurales, es el caso de los espacios naturales protegidos y de los incluidos en la Red Natura 2000, de la contención del consumo de suelo rústico, de la reconducción del uso residencial en suelo rústico hacia asentamientos, ¿no? Y después de la compacidad del crecimiento de la ciudad, exigiendo contigüidad del suelo urbanizable con el urbano, así como la práctica prohibición de clasificar nuevo suelo con destino turístico. Estas determinaciones estructurales permanecen intangibles y son asumidas e incorporadas por esta norma. La tarea de aclarar, racionalizar y flexibilizar las reglas del juego no requiere afectar a estas decisiones. Es más, esta reforma pretende contribuir a la consolidación de estas medidas, ¿no? Pues en primer lugar hay que advertir que se ignora que se parte de una base que la ley del 2014 pues ya había desarmado en buena medida esta protección, y paradójicamente esto es el articulado de la ley. Luego, cuando se entra en ello, pues en vez de consolidar, reforzar la normativa conservadora, que tendría que haberla reforzado respecto a la ley del 2014, lo que ocurre es que la desarma. Entonces, o mantiene pues ya los desarmes que se habían practicado previamente. Lo que pasa es que esta ley levanta polvareda y por eso estamos aquí, afortunadamente, pero buena parte de los males venían ya dados, ¿no? Entonces yo no entro ya en la discusión ahora, que entonces parece que ahora se desarma todo, pero antes todo estaba fenomenal. Para nada. O sea, ya la ley del 2014 pues ya había practicado este desarme. Lo que pasa es que esto se consolida y se agrava con el proyecto de ley, ¿no? Bueno, entonces dentro de este marco presento el esquema de la exposición. Para mí primero yo quería subrayar una aproximación conceptual para que se sepa cómo el modelo inmobiliario que promueve la vivienda libre y en propiedad genera burbujas especulativas que extienden, sin decirlo, por todas partes el mismo modelo de desorden territorial, urbano y constructivo. Vamos a analizar un poco qué es lo que sale precisamente de ese modelo inmobiliario de forma implícita y cómo cae sobre el territorio, el urbanismo, la construcción, etc. Contexto: España y Canarias han vivido una intensa burbuja inmobiliaria constructiva que, además de ejemplificar esos modelos que voy a señalar, ha tenido graves consecuencias económicas, ecológicas y sociales. El plan de ley del suelo de Canarias, pues claro, desarma el propósito conservador teóricamente suscrito en el preámbulo, alimentando las expectativas de lucro de los propietarios de suelo y animando a la especulación y potenciando así para Canarias las consecuencias negativas descritas. Bueno, entonces los modelos, en primer lugar, que impone sin decirlo la especulación inmobiliaria en ausencia de otras orientaciones o frenos. Es decir, que un principal freno, claro, es todo esto del planeamiento, precisamente, y el marco institucional, claro, vamos, aparte de toda la cultura, aparte luego, pues todo el marco pues económico, tributario, etcétera, etcétera. Cómo se trata todo esto es lo que genera pues un modelo inmobiliario. Entonces, si se da rienda suelta a ese modelo que promueve esa vivienda en propiedad en general y como he indicado anteriormente, entonces se suscita al considerar eso como un bien patrimonial y se invierte, pues igual que en acciones, pues entonces en terrenos o en ladrillo, ¿no? Y entonces es un poco lo que ha vivido este país, ¿no? Esa euforia, y genera, son mercados que se desestabilizan muy fácilmente, porque los mercados de bienes de consumo, como si hay buena cosecha de tomates, pues baja el precio, claro. Pero aquí no, es al revés, porque si esos bienes patrimoniales se desean y atesoran por sí mismos, y si se piensa que van a subir, se compran, entonces, pero a la vez suben porque se compran, se genera toda esa espiral encima apalancada con créditos cada vez mayores, etcétera, y luego muere esa burbuja especulativa
por estrangulamiento financiero. Vamos, yo es que por mi edad pues he vivido ya 3 burbujas inmobiliarias como analista, la de los años 70, que murió con las crisis petrolíferas de los 70, entonces la otra ya entrada en la Unión Europea, que murió tras los festejos del 92, y finalmente pues la última y más intensa, que es sobre lo que vamos a comentar ahora. Bien, pues esta especulación sin frenos, esa serie de frenos desata, en primer lugar en el territorio se impone la polarización, es decir, que por una parte hay núcleos densos, etcétera, y tal, conurbaciones, aglomeraciones, etcétera, como Madrid mismo, que es donde yo vivo, pero luego, pues no muy lejos, pues hay otras zonas ya por Guadalajara, Teruel, que tienen menos de un habitante por kilómetro cuadrado, que son densidades que en Europa pues solo se ven pues allá por el círculo ártico o por el desierto de Apón, pero vamos, entonces nos encontramos con una polarización territorial y la otra es en las costas, etcétera. Bien, el urbanismo pues se impone lo que yo llamo la conurbación difusa o el urban sprawl en inglés, es decir, un urbanismo difuso, vamos a señalar ahora en qué consiste, y por último en la construcción pues se impone como modelo único lo que yo llamo el estilo universal. Vamos a comentar un poquito la conurbación difusa, es que envía trozos de ciudad a varios kilómetros a la redonda y entonces se va generando un urbanismo precisamente difuso, pero unido por un viario muy potente y unas redes, entonces claro, se genera precisamente un mar metropolitano que luego va aislando islotes precisamente de medio rural que luego ahora se tratan de proteger, etcétera. Entonces se invierte, digamos, lo que antes era un mar de ruralidad con islotes urbanos en un mar metropolitano con islotes precisamente de naturaleza o ruralidad que luego se intenta salvar de la quema con figuras de protección. Entonces, en ese sentido, luego la construcción, el estilo universal, pues bueno, consiste también, igual que el urbanismo difuso separa las piezas de la ciudad que antes estaban juntas, por una parte, claro, pues los parques empresariales que se llaman, pero luego por otra parte, pues las zonas de ocio, la zona universitaria, ya barrios dormitorio que se llama, etcétera, se van separando las piezas. Luego hay que juntarlas por ese viario muy potente. Entonces, construcción, bueno, pues se impone el estilo universal que separa las piezas de lo que antes era pues la arquitectura vernácula, que entonces ahí los edificios, pues el muro era a la vez de carga, servía de aislante, etcétera, etcétera, pero ya se convierte en un esqueleto de vigas y pilares que luego se le van añadiendo pues el cerramiento, la cubierta, etcétera, hasta que viene el último especialista que trata de hacer habitable eso en el clima que sea, inyectando energía. Ahora es el especialista en climatización, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que este estilo ha desarrollado, porque hay algún compañero en la escuela de arquitectura de Madrid, a la que estoy vinculado, pues que tiene fotos con presentaciones de este estilo en todos los continentes, pero lo presenta y no sabes en qué continente estamos porque es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es universal. Y es que, claro, es esa globalización de la especulación económica lo que genera la globalización de los modelos de ocupación del territorio, del urbanismo, de la construcción, entonces, sin decirlo. Entonces, ahí es donde nos encontramos. Bien, bueno, pues vamos a entrar en materia. En esto, pues un Lynn Margulis me contactó al señalarle yo mis preocupaciones con un médico estadounidense llamado Hearn, que veía pues que este modelo extendía por el territorio las manchas de ocupación con una similitud fuerte a lo que se veía con el melanoma en los escáneres o los procesos cancerígenos en general. Y entonces ahí yo he dado varias vueltas de tuerca a esta metáfora, viendo el paralelismo que existe entre el melanoma con
estos procesos y las incidencias territoriales, etc. Crecimiento rápido y controlado son las características de los procesos cancerígenos. Bueno, esto creo como está movido no para habitar, sino es desarrollo urbano movido por mero afán de lucro ilimitado. Entonces se trata de añadir varios ceros al valor, haciendo urbanizables terrenos y venga y dale, pues claro, la colaboradora necesaria es la construcción de edificios y viviendas, etc. Y esto solo viene limitado por el estrangulamiento financiero, como he señalado antes, ¿no? Después, metástasis en diferentes lugares, la conurbación difusa envía trozos de ciudad a puntos alejados, como ya hemos indicado. Entonces, lejos de mejorar lo que era la ciudad clásica o los pueblos, pues la engulle, los engulle o los destruye. Siempre que se pueda meter más volumen, la tendencia es demoler los edificios antiguos para meter el estilo universal, que tiene una propiedad importante, como se enseña en la escuela de arquitectura, que es capaz de meter el máximo volumen construido en una parcela. Y dice, ¡hala! Pero si yo, que vivo en una casa con jardín y podría en Madrid, donde estoy, meter un bloque, hombre, es que no me interesa, yo prefiero tener jardín y vivir ahí. ¿Para qué? Porque lo quiero para habitar, ¿no? No precisamente para hacer negocio, ¿no? Entonces, sin diferenciación de células malignas, bueno, el estilo universal unifica las tipologías constructivas por todas partes, como ya he señalado, y entonces es lo que suple cuando se demuele pues, los edificios de la ciudad clásica. Destruye tejidos adyacentes. Bueno, el estilo universal y la conurbación difusa, ya hemos indicado que lejos de mejorar la ciudad clásica, los pueblos, etcétera, etcétera, la arquitectura que había, etcétera, lo que hacen es destruirla o engullirla, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ya se remata pues este paralelismo, que en el caso, claro, del territorio y de los territorios insulares, pues claro, tiene consecuencias graves destructivas del entorno, porque se extiende todo esto como un melanoma y abarca precisamente ahí, entonces por todas partes extendiendo y deteriorando, claro, pues ecosistemas, paisajes y lo que se le eche, ¿no? Entonces, bueno, yo en esto simplemente quiero decir que, bueno, como lo he trabajado ya, tengo por ejemplo 2 libros sobre las 2 últimas burbujas inmobiliarias, entre otras cosas. Luego esto se mueve a golpe, vamos a ver ahora, pues claro, de operaciones inmobiliarias, megaproyectos, etcétera. Entonces tengo, por ejemplo, publicaciones sobre este tema, entre ellos el de Economía, Poder y Megaproyectos, que está publicado en la César Manrique, que es el que me ha apoyado, la colección Economía y Naturaleza, y esto lo coordiné pues, precisamente con Federico Aguilera, viendo este panorama ya hace tiempo. Ahora en Madrid está en discusión la operación Chamartín, ya con la nueva alcaldesa, y dicen, bueno, pero es que no se había criticado nada, no se había dicho nada. Dice, hombre, por Dios, si en ese libro ya está criticado. Entonces, vamos, es que es la ignorancia de los medios y de todo eso. Entonces, si no se está ahí, pues no se sale en la foto y dicen lo que quieren, ¿no? Porque, entonces, bueno, condiciones necesarias para la culminación del modelo. Bueno, pues en el libro ese sobre el modelo inmobiliario español, todo esto ya entró, pues como entra sus raíces desde la época de Franco, donde en España se impone, pues con nombre propio, la cultura del pelotazo urbanístico y tal. Pero entonces, ¿cómo culmina todo esto ya después y se desarrolla durante la democracia? Bueno, pues en primer lugar, con una refundación oligárquica del poder. Entonces, más que neoliberalismo, yo lo llamo neocaciquismo, porque creo que llamar las cosas por su nombre. Entonces ya precisamente vamos a ver que es la mano del poder la que pone una operación urbanística en unos terrenos concretos y no en otros. Para nada es el libre albedrío de los mercados o esas cosas, ¿no? Entonces, crisis de la planificación territorial y urbana y moda de las operaciones y megaproyectos, es decir, laissez-faire, por supuesto, pero para los poderosos. Es decir, de lo que se trata es de cambiar la normativa para dar cobertura legal al pelotazo urbanístico.
en época de Franco había una planificación muy jerarquizada y rígida, y el que tenía poder, bueno, como analizo en el libro ese, pues en Madrid, por ejemplo, pues los cinturones verdes que estaban previstos fueron devorados por barrios enteros, pues del Pilar, de la Concepción, que estaban construidos en los cinturones verdes, porque había alguien con poder que subvertía el planeamiento. Pero eso durante el franquismo se llamaban escándalos. Pero es que después, durante la democracia, resulta que se hace lo mismo y se presenta como fruto del buen hacer político y empresarial. Claro, y entonces salen incluso dando lecciones de ética, promotores de este tipo, claro, cuando se ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque se ha ido dando, y es la gran pelea, cobertura legal al pelotazo urbanístico. Y entonces, bueno, todo esto como ha culminado en la última burbuja inmobiliaria, porque con el paraguas del euro hubo una financiación barata y abundante sin precedentes, porque las burbujas anteriores, pues mismo la del 92, yo la había analizado, pues ¿qué pasó? Hubo algo de endeudamiento, entonces la peseta ya entró bajo sospecha, triple devaluación de la peseta, como un 40%, programa de ajuste, se viene abajo enseguida esa burbuja especulativa, pero con el paraguas del euro esto ha podido durar un decenio, con alegría y optimismo en ese proceso, porque no se resentía el euro precisamente con ese endeudamiento de España, que después de devorar el ahorro interno, en términos netos, se estuvo financiando durante los 4 o 5 últimos años de la burbuja con dinero de fuera, es decir, que los bancos pillaban, se endeudaban fuera para seguir alimentando, financiando la burbuja inmobiliaria, entonces generando, como vamos a ver, pues un endeudamiento superpotente. Bueno, esta mezcla, estas tres cosas, hizo un cóctel explosivo para el urbanismo y el territorio que hemos vivido. Todos, bueno, vamos a poner algunos ejemplos de operaciones sin recrearnos en el tema, simplemente estos son las de torres de la ciudad deportiva del Real Madrid, metiendo un volumen impresionante en un sitio muy valorado en Madrid. Es decir, que este bloque que se ve en primera fila son de 10 plantas, es que, claro, resulta que se eleva ahí todo esto, y claro, eso fue, bueno, con todo eso se financiaron las estrellas del balón y todo lo que le echen. Entonces, bueno, y en Madrid y en sus alrededores, como por ejemplo en Lleves, Guadalajara, donde el AVE hace una curva, no pasa por Guadalajara, y a 16 kilómetros, en una finca singular del conde de Romanones, el anejo de Alcoetes, es el plano catastral en el año 26 de 360 y tantas hectáreas, pues ahí hay algunos herederos con poder suficiente como para que se le haga un traje a medida. Es la operación Valdeluz, que sigue justo los lindes de la finca, ¿no? Entonces, claro, la lógica del planeamiento es una, que entonces se coge una parcela, otra, un trozo de una finca, lo que quieras, porque tiene una lógica propia, pero es que aquí la lógica se reduce a hacer un traje a medida a esta finca, ¿no? Entonces nos encontramos, pues, que esto efectivamente pues, no es el libre albedrío de los mercados, sino que es la mano del poder la que pone justo en esta finca y no en la de al lado esta operación. Claro, y entonces en este sentido hay que advertir que operación urbanística, está tomado del lenguaje militar, son operaciones. Entonces, claro, para nada tiene que ver con como digo, con el mercado y esas cuestiones, que es un poco lo que se echa el balón fuera, y el neoliberalismo, no, aquí esto está más vinculado casi con el antiguo régimen. Entonces, bueno, pues entonces, claro, ¿qué pasa? Pues un cálculo sumario de esta operación hace que, descontado todo lo descontable, de gasto de promoción, construcción, todo eso, pues se han pillado 600 millones de euros de plusvalía sin más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues ha quedado como un producto muy sui generis de este país, es lo que se llama ciudades fantasma, porque no se ha llegado a construir, claro, todo lo que se pensaba de 10.000 viviendas, etcétera, y lo que se ha construido pues está
medio deshabitado, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que están las inmobiliarias en ruina, con las que se han quedado con todo esto. Pero ¿qué pasa? Los que han dado el pelotazo del terreno ya se han llevado la plusvalía y se han ido con la música a otra parte. Y entonces se han quedado las inmobiliarias con créditos de las cajas de ahorro y es lo que ha pasado. Lo primero que ha caído, claro, pues es, por ejemplo, Caja Castilla-La Mancha, porque ha financiado una operación similar y encima el aeropuerto privado de 1.200 millones de euros en Ciudad Real para que vinieran de todo el mundo a jugar, se suponía, en el pretexto del juego, en ese reino de Don Quijote, que no llegó ni siquiera a construirse nada, ¿no? Pero sí se construyó el aeropuerto y sí cayó, no ya las inmobiliarias en ruinas, sino, como digo, pues la propia Caja Castilla-La Mancha, ¿no? Porque ¿qué han sido las cajas de ahorro? Pues la mano financiera del caciquismo local, claro, para financiar pues todos estos muertos que luego han ido quedando por el territorio. Entonces la construcción, pues claro, vemos que en este modelo es la colaboradora necesaria del pelotazo inmobiliario y entonces en los años centrales del boom pues nos encontramos con que se construían en España más viviendas que en Francia y Alemania juntas, que tienen más del doble de territorio, claro, y como 4 veces o más de población, ¿no? Entonces, claro, ya es que eso era una sobredimensión en el país quizá menos prolífico del mundo demográficamente, que se construyera pues claro, era una desmesura notable y todo esto a que ha llevado, pues por ejemplo, a lo que refleja el libro Ruinas Modernas, que señala las promociones abandonadas por toda la geografía hispana. Esto es de Julia Sundorf, que es una arquitecta alemana. Qué curioso que haya tenido que hacerlo una arquitecta alemana y no lo haya. Hombre, aunque aquí en el libro ahí tienen textos algunos amigos arquitectos, pero la que ha hecho el trabajo es ella, porque aquí en España parece que un proyecto de investigación de este tipo, pues no sé si hubiera encontrado problemas por decir lo que se pasa. Bueno, pues entonces vemos que esa sobredimensión, como España es colista en vivienda social, pues claro, es líder en viviendas secundarias o desocupadas o en promociones en ruina, como se observa en este libro. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en las consecuencias para ir pasando ya la otra parte, ya acercándonos hacia el tema de la ley. Entonces, sintetizando consecuencias de todo esto que trae en general estas burbujas, son crecimientos patológicos, actividad inmobiliaria sobredimensionada, claro, porque se construye, claro, para añadir varios ceros al valor de unos terrenos, ¿no? Haciéndolos urbanizables, es la finalidad, ¿no? Y entonces ahí, como digo, la construcción es colaboradora necesaria, pues de ese negocio rentabilizado por plusvalías, como he indicado anteriormente, sobredosis de edificios y viviendas y sobre todo el suelo afectado, que es lo que vamos a subrayar ahora y que tiene importancia para las islas, sobre todo. Modelos que se imponen, los que antes he indicado, polarización territorial, se invierte el modelo desde el mar metropolitano con el mar de ruralidad con islotes urbanos al revés, ¿no? El mar metropolitano con islotes, conurbación difusa, es decir, la dispersión y las operaciones destruyen el planeamiento y el conjunto urbano territorial. Y por último, el estilo universal es el que gobierna pues toda la locura de construcción nueva y la destrucción, porque se sigue la demolición, claro, de lo que era el patrimonio inmobiliario, pero luego trae consecuencias ecológicas, económicas y sociales, monocultivo inmobiliario y enormes deudas. En lo económico, tsunami de cemento y de ladrillos y superdestrucción de sistemas agrarios y degradación del espacio periurbano, y sociales, extiende el virus de la especulación por todo el cuerpo social, genera polarización social y estrés psicológico. Entonces vamos a apuntar algunas de las cosas sin más. Endeudamiento, bueno, pues es que España estaba por debajo de casi todos los países de nuestro entorno en el ratio de deuda hipotecaria PIB y luego acaba ya con el boom estando por encima de todos ellos, claro.
vemos que esa sobredosis ha llevado a un endeudamiento fuerte, ¿no? Degradación del extenso espacio periurbano. Bueno, aquí saco una imagen potente para subrayar este fenómeno, en el cual aparecen las torres de la ciudad deportiva del Real Madrid al fondo como imagen de excelencia y de tal, con este panorama cutre, ¿no? Que es un poco lo que tiene por alrededor, y entonces nos encontramos con que, por ejemplo, en este trabajo sobre ocupación del suelo con foto aérea, que había coordinado foto aérea del 56, el 80, el 2005, pues se ve que desde el 80 al 2005 se generaron en Madrid, porque está planimetrado ahí, el abandono de 40.000 hectáreas de sistemas agrarios, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Pues en buena parte porque buena parte de las inmobiliarias compran terrenos porque tienen expectativas para especular en este sentido, y entonces se genera lo que yo llamo barbecho urbano, porque estas entidades, las inmobiliarias, por su propia naturaleza, no pretenden hacer agricultura, sino precisamente su finalidad es la otra, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo primero ya abandonan por ahí todo eso y se queda un poco convertido, como decía Margalef, en ruderal, es decir, son terrenos que ni son agrarios cultivados, ni esto, un poco híbrido entre el solar y vertedero, y es un poco el panorama del deterioro del periurbano, que es un poco lo que hemos asistido como figura potente y que yo creo que tiene interés para el tema de las islas. Entonces, a la vez, bueno, cambia el metabolismo urbano, requiere mucho más sistemas alejados de soporte, en procesos de extracción, elaboración, manejo de agua, materiales, residuos, energía, etc. Ahora en Madrid pues ya viene el gas por el gaseoducto, quiero decir que la fábrica de gas que estaba en el centro primero se ha ido poniendo a la extrarradio y ahora viene por el gaseoducto, el oleoducto, y luego por el tendido eléctrico limpio de polvo y paja, pues viene la electricidad, etcétera. Entonces se va sosteniendo pues todo esto con un cambio en el metabolismo y un requerimiento, esos procesos de demolición, construcción, pues por una parte generación de residuos y exigencia de recursos muy potente, porque la construcción arrastra gran cantidad de materiales y requerimientos energéticos. Entonces, por ejemplo, en el libro, en el trabajo sobre el metabolismo económico regional español, que acaba de salir, hemos actualizado todo esto. Yo he participado, he actualizado el metabolismo de Madrid. Entonces, no puedo detenerme en estas cosas, simplemente advertir que yo uso el consumo de cemento como síntesis de todo este proceso y de todos estos boom inmobiliarios. Aquí aparecen los tres boom que, como he comentado, pues he vivido como analista. Y aquí decía yo entonces, cuando estaba todavía en la cresta de la ola, me decían en la escuela, bueno, pero la cosa parece que sigue, ¿no? Y decía, hombre, sí, sigue, pero cuanto más siga, más dura será la caída. Y claro, pues nos encontramos que el consumo de cemento, claro, se ha desplomado a niveles de los 60 y ahí estamos, ¿no? Entonces, con todo el problema de crisis económica, recesiva, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues ya para pasar un poquito tengo datos sobre Canarias, pero simplemente quiero decir que es que Canarias no ha estado en el limbo en todo este proceso, sino que ha vivido a tope la burbuja inmobiliaria, y la prueba es que es la segunda comunidad autónoma de España en consumo de cemento por hectárea. Aquí, no sé si se lee. Muy bien. Entonces, bueno, podría presentar datos de promoción de vivienda nueva, de mismo de endeudamiento, entonces ya se está por encima de la media de España, ¿no? Pero vamos, yo ahí tampoco es el objeto entrar. Quiero decir que en ese sentido, claro, el contexto en el que cae el nuevo proyecto de ley, pues es que bueno, como digo, está tomado del trabajo del metabolismo que ahí se puede acceder, por internet, y hay más información, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido,
ya entramos con lo de la ley. Entonces, el problema ahí, mi síntesis, eso es lo que es que genera expectativas a los propietarios de suelo y que animan a la especulación. Y entonces, ¿ello por qué? Bueno, pues porque ya he indicado que los pasos que se habían dado hacia el desarme en la ley del 2014 se mantienen y agravan, como vamos a señalar aquí. En primer lugar, la novedad es que invierte la jerarquía del planeamiento y debilita sus instrumentos, porque aparte de derogar las directrices, debilita a los PIO, dando plena iniciativa en el planeamiento a los eslabones más débiles y sometidos a presiones especulativas del Estado, los ayuntamientos, facultándolos para aprobar sus planes generales de ordenación sin requerir informe vinculante alguno. Entonces, y para hacerse a sí mismos las preceptivas evaluaciones ambientales y de compatibilidad con el resto de la normativa. Y entonces ahí, como hay imprecisiones fuertes en la ley, pues es caldo de cultivo para que se judicialicen pues los posibles conflictos. Y en ese sentido, el propósito de aligerar de todo esto, pues luego puede quedar varado en la arena de un sinnúmero de problemas en los tribunales que, como saben, pues tienen bastante demora, ¿no? Entonces, este es un poco el problema, porque ahí en la ley podemos decir que es una ley desbordada, que toca 100.000 cosas, pero no cierra muchas de ellas, y siempre cuando se autoriza no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y luego aparece y otros, bueno, entonces en ese sentido, yo creo que da lugar a una serie de problemas que en ese sentido podrían incluso subvertir esa finalidad declarada de la propia ley, que es lo que justifica. Pero bueno, en segundo lugar, es que potencia las operaciones y megaproyectos al facilitar la tramitación de proyectos y actuaciones que, por considerarse de interés público, pueden emerger al margen del planeamiento, ocupando cualquier suelo no protegido con cualquier uso, lo que ofrece un campo abonado para que reine la discrecionalidad y la dispersión territorial. Es decir, que se facilita que se ordene el territorio a golpe de operaciones, incluso al margen del propio planeamiento ya municipal, porque entonces, ¿para qué necesidad tienen pues los propios municipios si con figuras de este tipo pues pueden salir adelante? Entonces el problema, insisto, es que esto ya estaba permitido con la ley del 2014, o sea que ahora la ley tampoco es que de pronto descubra la pólvora y invierta la situación, sino que es que hemos caído por una pendiente, porque entonces en ese sentido aquí hay que advertir, bueno, ya por último, facilita la ocupación dispersa del territorio. A lo anterior se añade una mayor permisividad en la delimitación y ocupación del suelo rústico por usos no agrarios. Entonces se admiten pues todos los usos habidos a por haber y otros en el medio rural, tal y como se indica con ciertas figuras, que es lo que luego, si queréis, podemos entrar. De todas maneras, aquí creo que ha dado la conferencia Faustino y otra gente, pues vamos, más experta que yo como urbanista o incluso como jurista, claro, de todos estos temas. Aquí simplemente es que en la propia delimitación usa la figura de los núcleos de población arcaica elaborada por el INE del censo y la amplía, entonces generando como expectativas en esos núcleos para consolidar lo disperso, y luego sobre todo pues permite ocupar un 10% para usos y esos otros usos distintos en las fincas. Entonces, claro, pues en cuanto que haya fincas de gran dimensión, pues ese 10%, bueno, pues puede, vamos, pero no vamos a entrar en detalle. Simplemente hay que advertir que al derogar o suavizar las limitaciones que había antes,
y prever nuevas compensaciones, que es la otra historia, que entonces a los propietarios, por no hacer nada, si se les da compensaciones, bueno, más bien es un poco como las bandas mafiosas o eso, que o les pagas por protección o te estropea el local, ¿no? Pero que entonces en ese sentido, por no hacer nada, por no hacer barrabasadas, se les paga. Hombre, yo creo que habría que pagar más bien por hacer cosas. Por ejemplo, mismo Lanzarote, pues todo el paisaje de la feria, que es una simbiosis de interés entre usos agrarios, un paisaje construido súper singular y de interés, hombre, pues tendría que salir las cuentas y entonces eso tendría que estar apoyado, pero no por no hacer nada, sino precisamente por mantener eso, ¿no? Entonces, yo creo que sería un poco estas figuras para mí mejor puestos a dar compensación, no es compensación, es compensación a esa actividad precisamente de construcción de paisaje, de guardería, etcétera, que puede ejercer en los usos en terrenos rústicos, ¿no? Entonces ya por último suprime o suavizar las sanciones a la ilegalidad. Quiero decir que bueno, no podemos entrar en detalle, pero parece que la pena máxima, pues no sé si era 600.000 euros, que es un poco lo que la ley Mordaza puede poner a Greenpeace o a cualquier esto por protestar, ¿no? Entonces, claro, una cosa de este porte, pues que sea la pena máxima, pues parece un poco corto, ¿no? Unido, bueno, podemos luego entrar en detalle, sino a otras figuras que en vez de vincularlas al proyecto, al volumen, a lo que se pretende, a todas las cosas, pues sean meras tasas que se pagan sin más y que no se han actualizado, ¿no? Entonces ya, último, pues que beneficiarios, pues claro, propietarios especuladores perjudicados, el resto, digo, de este giro general de la normativa, que yo creo que hay que ver con más perspectiva que esta última ley solo, ¿no? Pero esta última ley, hombre, pues tiene el interés que ha levantado un poco la reflexión y un poco la participación de la gente para preocuparse de nuevo seriamente pues por estas cosas. Entonces la cuestión es que yo todo esto, pues mi vinculación con Lanzarote hace que yo recuerde, pues vamos, cuando en los inicios, pues la lección primera que hizo César Manrique con Fernando Prats y compañía, pues fue poner juntos las expectativas, las previsiones de desarrollo que pretendían todos los municipios de la isla. Y resultaba que es que eso, bueno, ya se salía de la isla, se veía que no tenía ningún sentido, y claro, fue lección primera para que pudiera el Cabildo desclasificar suelos. Ahora esta nueva ley recorta las competencias de los cabildos y yo creo que ya no pueden desclasificar suelos. Entonces simplemente se deja a los ayuntamientos y entonces en ese sentido a lo mejor yo creo, desde mi lectura, pues no se podría hacer lo que en su día pues se hizo en la isla de Lanzarote, que alcanzó pues un modelo pionero un poco en el autocontrol pues de todos estos desarrollos. Entonces, bueno, ya para terminar, pues recomendaciones finales. Bueno, a la vista de lo dicho, debemos tener claro que la desregulación de la actividad inmobiliaria contenida en el proyecto de ley del suelo da rienda suelta justo a las expectativas y prácticas especulativas de negocio que nos han llevado a la penosa situación actual. Hay que advertir que buena parte de las operaciones que he indicado yo o de los megaproyectos no llegan a puerto, porque eso es el mero pretexto para revalorizar unos terrenos, ¿no? Y que saquen una plusvalía a unos propietarios. Pues entonces, con toda esta parafernalia que hemos estado comentando, lo que está en juego precisamente es que se revaloricen ciertos terrenos. Tampoco es que con la que está cayendo y la situación actual pues se vaya a colmatar de construcción las islas, no, pero simplemente
yo creo que se da más alas a el suelo como activo financiero, y en ese sentido es un poco la finalidad, porque yo recuerdo, pues qué sé yo, la operación Chamartín, cuando en plena crisis ampliaba la edificabilidad y decían, bueno, ¿se va a hacer? No, no se va a hacer, simplemente si caen los precios a la mitad y se duplica la edificabilidad, pues le luce lo mismo en el balance al BBVA, que es el propietario de la empresa que tiene lo de la operación Chamartín, ¿no? Entonces es un poco en este juego estamos, ¿no? Entonces, ya por último, pues cuando la situación, en vez de, en el sentido de dar rienda suelta otra vez a todo esto que ya suena un poco como, vamos, yo es que ya estoy un poco cansado de ver lo mismo, y que parece un poco como si te hicieran el timo de la estampita 1000 veces seguidas, ¿no? Y la gente pues sigue cayendo. Entonces tú dices, bueno, no sé. Entonces, cuando la situación pide a gritos, gestionar con transparencia los excesos de la anterior burbuja especulativa, reorientar el modelo inmobiliario hacia horizontes sociales, económicos, ecológicos, territoriales y urbanos pues más saludables para la mayoría. Lo primero habría que ver pues cuál es el suelo que existe ya disponible, y yo creo que en Canarias hay de sobra. Entonces, cuáles son las edificaciones desocupadas o incluso abandonadas, etcétera, para gestionar los stocks como Dios manda, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, y ya con esto acabo. Únicamente tenía aquí otra que para indicar que, claro, yo esto, pues cuando toco un tema, pues me lo trabajo un poco, pues tampoco hablo ahí, sino que aquí pongo el articulado de los 4 puntos en los que me apoyo, de los 4 puntos antes indicados del proyecto, que me han inducido a hacer la síntesis anterior. Pero esto ya no era objeto de entrar desde mi punto de vista en detalles, cuando aquí, claro, en la isla pues hay y en Canarias pues gente más cualificada que yo para entrar. Mi intención era señalar un poco el marco y el contexto, que es el que no sale en el proyecto de ley, porque no se comenta nada de ninguna burbuja inmobiliaria ni de todo este panorama sobre el cual pues entramos ahora en esta discusión, ni de la propia experiencia, claro, del archipiélago, como lo de Lanzarote que decía yo, etcétera, etcétera. Que todo esto yo creo que debería ser el contexto en el que se estableciera la norma, ¿no? Pues muchas gracias.